Bienvenidos a la explicación de la guía 1 y 2 de el proyecto de la creación del microcuento. Espero que les guste a la más. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Ruth Carolina Vázquez Villalba, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, carrera Educación, del segundo semestre A1. Hoy les quiero invitar a que me acompañen a un recorrido muy creativo y significativo, el cual es la construcción de nuestro microcuento, Cuyuyú y el poder mágico del Genially. Este proyecto nace de un problema real de comunicación y lectura en una comunidad. Y quiero contarte el día de hoy cómo desde pequeñas historias también podemos generar grandes aprendizajes. Pero antes de darte la explicación y darte a conocer lo que es mi guía 1 y 2, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que las palabras se te enredan o que te cuesta expresarte? Microcuento, Cuyuyú y el poder Si te ha pasado, en este video te va a encantar, porque esto se trata de todo ese proceso de mejora. Inicio. En el sector cooperativa de vivienda, Wuhan, las mañanas comenzaban con el canto de los gallos y el aroma del café recién tostado. Allí vivía Cuyuyú y Rurumi, dos indígenas conocidos por su buen humor y su sabiduría en el campo. Aunque muchas veces las letras se les escapaban como mariposas en el viento, cada vez que llegaba un aviso del cabildo o un documento municipal, los dos se miraban y se rascaban la cabeza y decían: esto debe decir algo importante, que lo lea otro compadre, porque yo no puedo. La comadre María Rosita, que era la voz alegre del barrio, se reía al verlos y decía: ¡ay, si las palabras fueran plátanos, ustedes ya tuvieran una cosecha más grande del cantón! Decían entre carcajadas. Clarita, la vecina recién llegada de la ciudad, corregía con tono elegante: no se dice yo haya leído, se dice yo haya leído. Así hablan en la capital. En ese momento apareció doña Carmela, una anciana del pueblo con su sombrero tejido y una sonrisa muy sabia, y dijo: ¡ay, mijita!, respondió tranquila, cada palabra tiene su historia, así que hablamos como nosotros queremos, eso también vale. Los hombres solo se reían sin entender muy bien qué tenía de malo su forma de hablar. Ahora estamos en el nudo. Un mediodía soleado, llegó Yesenia y Carolina, dos jóvenes entrevistadoras con cuadernos y grabadoras. Querían conocer cómo se comunican los habitantes de Wuhan. Queremos escuchar sus historias, sus palabras, su forma de hablar, dijo Carolina con entusiasmo. Cuyuyú intentó responder, pero se les enredó entre sílabas. Cuyuyú dijo, respondiendo a Carolina: nosotros hablamos así con el corazón, pero a veces el corazón no sabe conjugar los verbos. Las jóvenes rieron con respeto y mostraron en una tableta la aplicación llamada Genially. Miren, aquí pueden crear sus propios cuentos, escuchar palabras, practicar lectura. Es como un taller interactivo. Rumi abrió los ojos con asombro y dijo: ¿y eso también enseña a no tragarse las palabras? Porque yo digo pues en vez de pues. Todos se rieron, la curiosidad pudo más que la timidez y pronto estaban tocando la pantalla con cuidado como si fuera un nuevo tipo de semilla. Ahora el desenlace. Desde aquel día, cada tarde, en la casa comunal se escuchaban risas, clips, voces leyendo en voz alta. La comadre María Rosita aprendió a crear refranes animados. Tito grababa coplas sobre el río. También Clarita, sorprendida, descubrió el lenguaje de los campesinos, que tenía una música propia. También Cuyuyú, el más callado, fue quien terminó escribiendo y narrando un pequeño cuento sobre su comunidad.
Doña Carmela decía orgullosa: ahora nuestras palabras viven también en la pantalla. Cuando Yesenia y Carolina regresaron para cerrar su investigación, él leyó su historia con firmeza, sin tropezar ni una vez. Antes dijo, con risas: las palabras me daban mucho miedo, pero ahora, con Genially, hasta me saludan. Todos se estallaron de risas y aplausos, y así fue como el cooperativo de vivienda Johan, la lectura dejó de ser un misterio y se volvió una fiesta, porque cuando la comunidad es una, hasta las palabras florecen, y teclados y cagaos. Autores: Caicedo Yesenia, Cajas María, Spin Mario, Hernández Elizabeth, Larrea Catalina, Vargas Ana, Vázquez Ruth, Suárez Karen. Ahora quiero explicarles cómo nació este microcuento. En mi grupo número 3, debíamos escoger una guía práctica del primer parcial. Seleccionamos la guía práctica del grupo número 7 porque esta problemática nos pareció profunda y real, algo que nos llamó mucho la atención. La investigación mostraba que en la comunidad indígena y Montuvia de Johan existían dificultades de la lectura, pronunciación y desenvolvimiento lingüístico. Esto afectaba su comunidad diaria. Esto incluso surgía bullying hacia cada ciudadano por el miedo y por la vergüenza al expresarse. Esta investigación mostraba que en la comunidad indígena y Montuvia de Johan existían dificultades en la lectura, pronunciación y el desenvolvimiento lingüístico. Esto afectaba su comunicación diaria, generando bullying hacia cada uno de los ciudadanos. La solución planteada para ellos fue implementar un juego educativo en Genially para fortalecer las habilidades lingüísticas. Esa guía fue nuestra base, en lo cual nosotros procedimos e iniciamos la creación de nuestro microcuento para convertir esta problemática en una historia realista, para transformar la solución pedagógica en un hecho narrativo, creando personajes propios de cada uno, identificando su personalidad y propósito. Construir un microcuento que mezclara humor, cultura y aprendizaje. Desde allí nació el tema de nuestro microcuento, Cuyuyú y el poder mágico del Genially. Luego de eso, nosotros en este segundo parcial debíamos de realizar nuestra guía. En la guía 2 debíamos ya elegir el formato visual para construir la parte gráfica de nuestro microcuento o cuento. Nuestro proceso fue así. Primero, desarrollamos la historia, definimos los personajes y su función cultural. Después utilizamos Genially. Aquí creamos dibujos, los personajes, detallamos cada característica de cada uno, diseñamos las escenas, animamos algunos elementos, enfatizamos el aprendizaje lingüístico. Luego de esto, exportamos y organizamos todo en Calameo, donde maquetamos el cuento final. Y ahí fue donde nuestro producto ya estuvo casi terminado. Finalmente, procedimos a grabar pantalla y lo subimos a YouTube, así acompañándolo en nuestro video narrativo que hace la historia más dinámica y accesible. La idea era que el cuento no solo se lea, sino que también se viva. La reflexión final de este video: después de todo este proceso, aprendí que la lectura y la expresión no son obstáculos, sino puentes, que la tecnología, cuando se usa con sentido humano, puede transformar vidas de la manera que aprendemos y también nos comunicamos. En este proyecto me permitió fortalecer mi propia competencia lingüística, valorar la cultura y reconocer cada comunidad que tiene sus diferentes mezclas al hablar. Gracias por acompañarme en este recorrido y recuerda que las palabras no son enemigas, solo están esperando que alguien las haga florecer. Contextualización cultural. Antes de continuar,
quiero situarte un poco sobre el contexto de esta historia. Cuando hablamos de Wuhan, no hablamos solamente de un sector o un nombre dentro de esta geografía. Wuhan representa una comunidad viva de identidad, costumbres, de manera propia de sentir e usar sus palabras. Su forma de comunicarse nace del campo de la convivencia y de la tradición oral del día a día. Por eso, cuando empezamos en este proyecto, entendimos que no solo se trata de analizar errores lingüísticos, sino también de las dificultades de lectura que existían en este cantón o en este sector, sino de comprender una cultura que expresa su mundo de forma auténtica. Este respeto por la identidad cultural fue clave para construir nuestro microcuento. Dando a conocer esto, ahora quiero dar una pequeña diferencia entre el lenguaje popular y el académico. Tenemos que es algo muy interesante que descubrir durante este proyecto fue diferencia entre el lenguaje académico, el cual enseñamos en clase, al lenguaje popular, que es el que utilizan en las comunidades, sectores, cantones o recintos. En el cuento aparecen expresiones como dijimos, vinimos, fue en lugar de pues, y yo haiga en vez de yo haya. O sea, son palabras y aquí es donde nosotros nos damos cuenta cuál es el lenguaje académico y también el popular que utilizan. Tenemos también estas formas de hablar, no siempre son errores, son variaciones lingüísticas que forman parte de una identidad cultural. Así se habla la gente del campo, de forma natural, con el ritmo propio y con la expresión que tiene cada uno de ellos. Esto no solo aparece de manera escrita, sino también por libros, pero se vive en la memoria de cada comunidad. El lenguaje académico, en cambio, sigue reglas formales, palabras correctas, normas de ortografía, estructuras establecidas. En el cuento buscamos unir estos dos mundos en una forma respetuosa, mostrando que ninguna forma es válida que la otra. Ambas cuentan sus historias. La etapa de la creación de este microcuento, bueno, uno de los objetivos fue transformar esta problemática real en una narración que fuera cercana y agradable. Debimos usar el humor porque las historias que se cuentan con una sonrisa llegan más lejos. Buscamos que cada personaje reflejara una parte de la comunidad, la sabiduría, la timidez, la alegría, la tradición y lo moderno. Queríamos que la gente se sintiera identificada al escuchar cada parte de la historia, cada parte del cuento, que se sienta que diga yo quiero mejorar. Cuando pasamos a trabajar con Genially, descubrimos que no era solo una herramienta digital, sino que también es una forma de narrar visualmente. En Genially elegimos plantillas acorde al ambiente rural. Creamos ilustraciones animadas para darle vida a los personajes. Usamos efectos para resaltar las palabras importantes. Insertamos botones interactivos para que el lector explorara el cuento como si fuera un pequeño videojuego. Al inicio nos costó, nada es fácil, acostumbrarnos a las funciones, pero poco a poco fuimos aprendiendo y desarrollando cada parte de los personajes del microcuento, como aprovecharlo para reforzar el aprendizaje lingüístico. Genially permitió que la historia dejara de ser estética y se convirtiera en una experiencia más dinámica. Eso fue lo que nosotros buscamos e identificamos para que las personas, no solo del sector, escuchen esta historia, sino que este microcuento llegue a cada hogar del mundo. ¿Por qué usamos Calameo? Fue otra de las herramientas que utilizamos. Una vez que teníamos las escenas en Genially, necesitábamos un espacio donde organizar todo como un libro digital, pero
usamos Calameo, ya que esta herramienta es súper factible. Nos permitió maquetar el cuento como una revista, con páginas ordenadas, una portada limpia, un índice, y así visualizar de una manera muy específica al lector. El resultado final se ve como un producto determina, está listo para ser leído por cualquier persona y no solo leído, también visualizado. Esto tuvo un impacto muy pedagógico. Este proyecto no es solo un cuento bonito, tiene un impacto pedagógico real. Puede usarse en clases de lenguaje, para practicar la lectura en voz alta, en proyectos interculturales, para valorar la diversidad o el habla de cada región, cultura o país, en talleres comunitarios también para trabajar la confianza verbal, ya que sabemos que muchas personas temen a esto por vergüenza e incluso en actividades escolares que busquen fortalecer la pronunciación. La historia se convierte en un recurso educativo, accesible y significativo. Testimonio personal. En lo personal, este proyecto me tocó mucho, ya que me hizo recordar que todos los momentos o que todos hemos pasado por esta etapa del nerviosismo al hablar o miedo al equivocarnos. A veces pensamos demasiado en si lo estamos diciendo bien o mal, cuando lo importante es atrevernos a comunicarnos. Este trabajo me ayudó a reconocer mis propias fortalezas lingüísticas y a valorar mi cultura y la forma de hablar de la comunidad. Fue un lindo microcuento que realizamos y antes que todo agradecer a cada uno de mis compañeros porque cada uno aportó con ese pequeño granito de arena para nosotros reconstruir este microcuento basado en las ideas de cada uno de nosotros. Estas pequeñas palabras también de esta historia son muy importantes porque las podemos compartir por medio de comentarios o anotarlas para poder nosotros también reflexionar cómo se aprende la lengua dentro de un propio hogar.